tanto a Barak como a Fernando Palomo, como a Richard Méndez. Vamos a platicar un poco de las sensaciones que nos llevó este partido. También, por supuesto, hablaremos de esa victoria del Bayern Múnich frente al Arsenal. Pero, ¿cómo podemos desgranar este partido, Barak? Porque lo que fue el primer tiempo, esa intensidad, después el cansancio del Madrid en el segundo tiempo y esos 2 tiempos extras hasta los penales, me parece que no había manera de seguir viendo a esos 2 equipos después de los penales y queríamos más. ¿Cómo estás, Pilar? Saludos, Richard y Fer. Sí, un Real Madrid que encontró otra vez en la receta de saber sufrir el éxito. El Real Madrid es un equipo que tiene esa mística, ¿no? Que se conoce, que se sabe, que se olfatea y que año con año tratamos de ser racionales y ver los emparejamientos, sobre todo contra el Manchester City, que parece en el análisis de la semana a la semana, ¿no? De la regularidad desde agosto hasta la vez en la que irremediablemente se acaba enfrentando con el Real Madrid, como sucede casi en todos los años en el último lustro. Y ahí seguimos cometiendo el error de que esto puede ser racional, ¿no? Y no, el Real Madrid está por encima de eso. Hoy sufre muchísimo. Podemos el paralelismo de cómo el Barça no nació para sufrir. En otro contexto, sí, jugando con un hombre menos, pero nunca ha estado el Barça diseñado para ese tipo de partidos en donde lo abrumen. Y el Real Madrid sí. El Real Madrid sí. No dejó de generar peligro. Más allá de la ocasión que tuvo Rüdiger en tiempo extra, ¿no? O antes para evitar que se fuera a tiempo extra. El Real Madrid, llegando quizás en una proporción de 1-5, siempre dejaba sentir que podía generar peligro. El primer tiempo parejo, el segundo tiempo muy del Manchester City, los tiempos extra muy del Manchester City. El Manchester City gana los volados, tanto le es conveniente la portería a la que hay que tirar, tira el primer penal, que siempre es mejor, aunque Walker tenía dudas de pedir tirar primero. No solo eso, sino que meten el primero. Modric falla el primero de Real Madrid. Todo estaba servido a favor del Manchester City, pero no hay que estar nunca en contra del Real Madrid. Nunca. En la Champions League, jamás. Ni por las estadísticas, ni por las sensaciones. El Manchester City está ahora mismo en un nivel de juego que no es el ideal, no está en el mejor momento de la temporada. Aún así, fue mucho mejor que el Real Madrid en el análisis frío. Pero en el análisis real tenemos que concluir que el Real Madrid es un semifinalista merecido porque supo sufrir como pocas veces hemos visto en la historia moderna del fútbol. Vamos a revisar un poco de esos enfrentamientos porque se comienza a hacer dos equipos que se siguen encontrando en ocasiones como semifinales. Ahí tenemos marcado en azul la temporada en que gana la Champions y bueno, pues ahora lo hace en casa de un Manchester City, Fernando, que al parecer hizo las cosas perfectas, ¿no? Porque incluso en este segundo tiempo le quitó aún más el balón. El Madrid no tenía manera de hacerle daño y sin embargo termina aguantando, sobre todo en defensa, un mínimo error, mínimo, que se termina dando en ese minuto 75, le termina costando el empate, pero lo que dice Barak, al final terminan resolviendo de una manera u otra. Y sí, es un gusto saludarle. Vamos a tener un largo rato para poder desgranar lo que ha pasado ahora. Lo que ha pasado creo es una muestra más. Evidencia para si existía la necesidad o si estaba en juicio, si alguien había mandado a la corte futbolera, el corazón, el temple, el coraje del Real Madrid en Champions. Evidencia que se suma a las múltiples pruebas que existen ya que en la Champions el Madrid encuentra aire donde ya no hay. Encuentra oxígeno ahí donde se ha terminado. Cuando parece que le han tirado la última palada de tierra, tiene fuerza para salir de ahí. Y eso al Madrid no hay que quitárselo. Está hecho para esta competencia y esta competencia está hecha para el Real Madrid. Y la ha ganado bien este boleto a semifinales. Lo ha conseguido por herramientas que te da el fútbol para llegar a los objetivos. Y no hay, se podrá cuestionar y mañana podemos estar hablando de si este equipo en realidad representó la historia del Madrid por su forma de juego. Cuando está jugando contra un equipo que juega tan bien a la pelota, a pelotear como lo hace el Manchester City, ni siendo el Real Madrid te librás de esa hora. Siendo el Madrid aguantás. Otros sucumben. El Madrid aguanta.
Y cuando hablamos de esas individualidades siempre en equipos como el Real Madrid, Richard, hoy lo que vimos en esa cancha fue solidaridad al momento de defender, solidaridad al momento de atacar y tratando, por supuesto, de mantener a raya a un Pep Guardiola que hoy tenía enfrente a un Carlo Ancelotti. De verdad, yo no sé a quién darle el voto más allá del resultado, porque los dos hicieron las cosas que tenían que hacer. Un gusto como siempre, Pilar, muchachos. Ciertamente, los dos agotan todos sus argumentos y sus recursos, ¿no? Creo que tácticamente es un partido muy rico de analizar, aunque encuentras por un lado un equipo muy vistoso, con una propuesta mucho más ofensiva, más agresiva. Del otro lado encuentras un equipo que no es que juega mal, no, jugó muy bien. Que se defendió, bueno, defenderse es uno de los méritos del fútbol, ¿no? Era el partido que tenía que proponer el Real Madrid y tratar de hacerlo diferente a lo que fue la última vez que el Real Madrid visitó Manchester, porque recordemos que la última vez que el Real Madrid visitó Manchester se resguardó atrás, se replegó igual que se replegó hoy, pero aquella vez se terminaron comiendo 4. El Real Madrid no tuvo alternativas ofensivas, no tuvo salidas reales. Hoy fue diferente. Hoy, de hecho, el Real Madrid, cuando uno empieza a repasar desde el génesis del partido y te das cuenta que cuando Manchester City trataba de aplicar la presión a la salida del Real Madrid, el Real Madrid no se desesperaba, el Real Madrid no te tiraba la pelota larga, no la mandaba a dividir, sino simplemente se basó en varias posesiones muy largas. De hecho, la jugada del gol de Rodrigo viene precedida de 2 posesiones larguísimas que tiene el Real Madrid, eso sí, casi sin pisar terreno del Manchester City, pero posesiones al fin, le terminas arrebatando la pelota al Manchester City, que si lo comparamos con el partido de hace un año, pues fue algo de lo que no hizo el equipo de Ancelotti. Esta vez creo que el Real Madrid llegaba mejor preparado para el escenario, obviamente no a ser suicida porque contra el Manchester City, por la plantilla, por todos los argumentos que tiene el equipo de Pep Guardiola, es prácticamente un harakiri ir a tratar de arrebatarle la pelota y a tratar de atacarlo sin tener los elementos para hacerlo. Sin embargo, a lo largo del partido, esas individualidades que tú bien marcabas, pues fueron siendo solidarias. Yo vi, por ejemplo, a Vinicius Junior retroceder muchísimo, apretar al jugador que tuviera cerca de ese costado. La función de Antonio Rüdiger durante buena parte del choque es importantísima porque Rüdiger defensivamente hacía lo que hasta comienzo de los 90 se conocía como el trabajo defensivo del líbero, que no te facilitaba la salida para completar y ser un verdadero líbero, pero alguien que no tenía una marca asignada de manera fija. Por ejemplo, en los tiros de esquina veíamos como Bellingham se ocupaba de marcar a Erling Haaland y uno los veía en el hombro a hombro y decía, caramba, pero es que Haaland le saca un montón de centímetros todavía, pero en el salto de Bellingham lograba librarse más de una vez del noruego y Rüdiger quedaba libre para el hombre que viniera entrando del área, que fue una de las cosas que no sucedió en el partido del Bernabéu. Otra de las individualidades que hay que hacer una marca especial por el trabajo que hace. Lo de Fede Valverde asociándose de manera constante, bajando a la pareja de centrales para la apertura, para dar amplitud a la salida, apoyando ese triángulo que terminaba haciendo también Jude Bellingham por la izquierda, donde se encontraba Rodrigo, donde subía con relativa frecuencia Mendy. Es decir, yo vi un Real Madrid con muchas individualidades, pero hoy prestadas mucho al trabajo colectivo. Ciertamente, trabajo más de obrero, trabajo de andar con el overol puesto y quizá no el trabajo que encontrábamos en el Manchester City, que era el que ciertamente proponía, el que llevaba la iniciativa, el que fue el que generó y el que si uno se queda con los vistazos que te da el buen fútbol del Manchester City, más de uno dirá, mereció el Manchester City. No, también lo mereció el Madrid, porque repito, saberse defender de un equipo lleno de figuras y de monstruos como los del Manchester City, eso también tiene un mérito. Saber resistir y llegar a la tanda de penales. Y vaya qué historia que nos deja, Pilar, muchachos, esta Liga de Campeones de Europa con lo de Lunin. Porque tras la lesión de Thibaut Courtois, Lunin no entraba en los planes. Y se trajo a Kepa y hoy Kepa vio el partido desde el banco de suplentes. Hoy Lunin es protagonista por preparar bien una tanda de penales. Sabía que un penal le iba al centro, sabía quién se le iba a patear al centro, sabía dónde arrojarse en cada uno de los penales. Eso se llama preparación. En los penales no es suerte. Cuando la retiene el arquero, cuando el arquero la adivina, es porque el arquero se preparó para eso. Y hoy hemos tenido una muestra de lo que ha hecho Lunin, que para mí es sensacional lo que terminó logrando Lunin en la temporada.
Bueno, también vimos al Manchester City entrenando esos penales. Hoy no les salió como ellos lo hubieran querido, especialmente a Silva y a Kovacic. Pero bueno, ya que mencionas a Andrei Lunin, quiero ir contigo, Barak, a hablar del otro elemento que fue sumamente importante para este Manchester City, que es Kevin De Bruyne. Sabemos que siempre que De Bruyne no está en la cancha se le extraña muchísimo. Y les quiero traer lo que hace Kevin De Bruyne con el Real Madrid, porque de verdad sus estadísticas cada vez mejoran más y ha marcado 4 goles en Champions ante el Real Madrid, solo superado por Lewandowski, Del Piero y Aubameyang, con 6, 5 y 5. Lo que hizo hoy De Bruyne, básicamente todas las oportunidades de peligro, nos tiene muy acostumbrados, pero es que cuando ves esta intensidad y este tipo de partidos, cómo termina saliendo para el gol del empate de donde nadie se lo espera y aparece, genera y aguanta, porque al final lo aguantó hasta que ya no podía más, Pep Guardiola. Sí, y en ese nivel de excelencia que nos tiene acostumbrados, también nos quedamos con la sorpresa de la que falla, ¿no? Una jugada en la que llega otra vez, muy parecida a la del primer gol. Que era más fácil que el gol. Claro, ¿no? Sí, me parece a mí que el grado de dificultad era bastante menor y que le sale muy mal, ¿no? Y hasta Guardiola es el primer sorprendido de que entre todos, un tipo con la frialdad de Kevin De Bruyne era el que menos habríamos esperado que le ocurriera eso. Le pasó a todos hoy en el Manchester City, le pasó a Foden, por ejemplo, increíble, ¿no? El momento de forma en el que ha estado Foden y hoy no hace un buen partido, por lo menos a la hora de definir muestra los nervios que envuelven a un equipo como el Manchester City, que pensábamos que al ser campeón de Europa, pues ya todos esos fantasmas que venía arrastrando antes de lograr por fin ese objetivo, casi obsesión que cumple en la temporada 2023, ya iba a estar del otro lado. Pero cuando enfrentas a Real Madrid en cuartos de final, tras haber empatado el partido de ida, hay que ser Kevin De Bruyne para tener esa frialdad al minuto 75, porque pasaron tantas cosas desde el minuto 75 que ahora ya queda muy atrás en la memoria, ¿no? Pero el Manchester City estaba perdiendo este partido y a 15 minutos del final aparece, en efecto, Kevin De Bruyne y hace un gol sensacional. Por el momento, por supuesto, ¿no? Había que meterla y lo hace con una soltura genial. Y luego, bueno, ya no puede meter ese segundo gol que habría sido el no va más del jugador que sigue siendo la figura de este equipo, ¿no? Una jugada en la que también hay que darle mérito, por supuesto, a Rodri, que es el que destapa el cambio de juego, a un Doku que le gana en el 1-1 a un Carvajal, que salvó esa jugada, estuvo inmenso antes de que no pudo más por los calambres. Y luego la tranquilidad y la por parte de Kevin De Bruyne para poder dar esto por lo menos a prórroga. En ese momento parecía que el Manchester City todavía tenía tiempo para resolverlo antes de la prórroga, pero parecía que lo más difícil era eso, ¿no? Empatar ese partido y a partir de ahí, jugando en casa, con el golpe anímico que representaba para el Real Madrid, que el Manchester City pudiera encontrar ese gol que tanto buscaba y que no encontraba, pero volvemos a lo mismo, no contra el Real Madrid, la receta que suele funcionar en todos los escenarios, con todos los equipos, cuando se trata del Real Madrid en la Champions League es diferente y no bastó con Kevin De Bruyne, a pesar de una actuación notable.